Hola, buenas tardes. Soy Juan Esteve y hoy vamos a hablar sobre cómo funciona la estrategia de Patrick O'Shaughnessy, autor de Millennial Money. Millennial Money es este libro que veis aquí. Esta es la edición en castellano en la cual Zona Value ha colaborado. Se publicó aquí en España en mayo de este año, el mes pasado, justamente. Anteriormente estaba la edición en inglés, no había una edición en castellano, en español, y la podéis encontrar pues en diferentes librerías, en Amazon está también. Y pues la verdad es que es una lectura muy amena. Yo voy a centrarme solamente en la estrategia, pero sí que os recomiendo que le echéis un vistacito porque eso, a ver, tiene una parte muy chula en cuanto a los libros de inversión, que es que se lee muy fácil. Yo la semana pasada, por ejemplo, hablábamos lo que asististeis al libro, hablábamos del libro del padre de Patrick, de James O'Shaughnessy. Sí que es cierto que ese libro es bastante farragoso de leer. Es un libro con muchos números, mucha estadística, muchas tablas y es un poquito, cuesta. Pero este es un libro muy fácil de leer, es muy sencillo. Os recomiendo que si tenéis ocasión le echéis un vistazo. Nada, es un libro que tiene 260 y poquitas páginas y es muy ameno de leer, ¿vale? Con lo cual, si estáis iniciándose en el mundo de la inversión o si ya sois personas iniciadas, en cualquiera de los casos es una lectura recomendable, sobre todo si estáis empezando a invertir, porque al final de lo que habla el libro es precisamente de cómo, o sea, de por qué es interesante empezar a invertir desde joven. Millennial Money, pues lógicamente se refiere a la generación millennial y por qué es interesante o por qué es, en este caso Patrick dice que es necesario, yo lo corroboro esa afirmación, porque es necesario empezar a invertir desde joven. Porque si tú empiezas a invertir desde joven y continúas invirtiendo de una manera estandarizada o una manera repetitiva a lo largo de tu vida, vas a obtener unas rentabilidades mucho más grandes que si empiezas a invertir a lo mejor a los 40 o a los 50 años, que es lo que gran mayoría de la población hace. Cuando ya consigue tener un estatus económico, pues dice, vale, pues ahora empiezo a ahorrar y ahora empiezo a invertir. Mal, o sea, mal no. Pero si puedes hacerlo desde el principio, desde el momento que tengas algunos ingresos o, no sé, de donde saques el dinero, te lo dan tus padres o tus familiares o lo que sea, pues estás aumentando o estás generando una capacidad de retorno monetario mucho más grande al cabo del tiempo. Con lo cual, es interesante y es recomendable, lógicamente, empezar a invertir o empezar a ahorrar desde una edad temprana. Y en eso, de aquí viene el título, Millennial Money, de que precisamente ahora esa generación, la generación millennial, que este libro se escribió también hace unos años, pero que ya están empezando, o ya estáis empezando, si me estáis viendo y escuchando, a adentraros en este mundo de la inversión, sí que es el camino de empezar a invertir desde uno de los inicios. Patrick O'Shaughnessy, ¿se puede pasar? Vale. Para presentaros un poquito más, para que lo conozcáis, es el director ejecutivo de O'Shaughnessy Asset Management. Dirige las áreas de investigación y gestión de carteras, educación de inversores, relaciones con inversores. También se desempeña como gestor de carteras. Antes de su puesto como CEO, Patrick pasó 11 años en el equipo de investigación y gestión de la cartera de O'Shaughnessy Asset Management, trabajando para mejorar las estrategias de inversión de la empresa. Creador del podcast Invest Like the Best, una serie de conversaciones con inversores líderes en toda clase de activos. Si tenéis ocasión, también esos podcasts en Apple Podcasts están. Creo que en Amazon Music me ha parecido verlos también. Están en inglés, eso sí. Si tenéis un nivel avanzado de inglés, no vais a tener problema. Si tenéis un nivel medio, os lo digo lo de Amazon Music, porque Amazon Music tiene una función, esto ya no viene al caso, pero bueno, de reducir la velocidad y quizás más entendible, ¿vale? Pero al final tened en cuenta que este señor, Patrick O'Shaughnessy, ha bebido mucho, o lógicamente tiene a James O'Shaughnessy, que es, si queréis ver el webinario que hice la semana pasada, y lógicamente es un referente. Y claro, eso se ve plasmado aquí. Se ve plasmado aquí por la forma en la que tiene de plantear el estilo de inversión, que lógicamente no es el mismo que el de su padre, pero tiene una relación muy cercana. Precisamente por la utilización de factores, por la utilización de combinación de factores y por la manera de invertir, en la que se basa en lo que comentaba anteriormente. Si tú tienes una estrategia o puedes conseguir una estrategia que sea sostenible en el tiempo y que ha funcionado durante el tiempo, lógicamente cuando antes empieces a aplicarla
más recorrido y más rentabilidad vas a obtener a esa estrategia porque estarás empezando a aplicarla desde una edad más temprana. A ver si puedo. Perdón, que me estoy adelantando. Aquí. ¿Cuáles son los puntos que trata Millennial Money? Como digo, no voy a centrarme en el libro en general, sino me voy a centrar en la estrategia. Aquí, pero bueno, os hago un pequeño resumen, los 5 puntos quizás más importantes. Porque tu ventaja número 1 es la juventud. Como he dicho, al final lo interesante, claro, yo por ejemplo, yo tengo 44 años en el momento de grabar este vídeo. Si yo, por ejemplo, hubiera empezado a invertir mi dinero en una edad mucho más temprana de lo que le empecé, pues lógicamente mis retornos serían mucho más grandes, porque una de las partes negativas que tiene la vida es que nuestra vida es limitada. Y claro, nosotros si empezamos a invertir, como decía, imaginaros que una persona empieza a invertir con 40 o 50 años, que está bien, pero lógicamente tú vas a tener unos retornos y poder aprovechar ese dinero que has invertido o has ganado cuando llega una edad, 65 por ejemplo, 67 o 70, que es la edad de jubilación o la que sea. Claro, si tú tienes un periodo de tiempo en el que puedes rentabilizar tus inversiones y llevar a cabo tus inversiones, si tú ese periodo de tiempo lo alargas, la vida desgraciadamente no la podemos alargar, pero sí que podemos alargar el periodo de inversión. ¿Y cómo lo podemos alargar? Empezando a invertir cuanto más joven, pues mejor. Precisamente es el segundo punto. ¿Por qué deberías empezar a invertir ahora o invertir más si ya lo haces? Precisamente porque si tú llevas una estrategia, y eso es en lo que se basa el libro, la estrategia que veremos, que te permite obtener unos retornos superiores a los que obtiene el mercado, pues es lógico que cuando antes empieces a aplicarla y antes empieces a generar rentabilidad, pues muchísimo mejor. ¿Por qué deberías invertir a nivel global? Esto también es importante y aquí voy a hacer yo una puntualización o una aportación mía. Claro, tened en cuenta, o si miramos el histórico, o si vemos cómo se ha ido comportando el mercado a nivel mundial durante décadas, durante más de 100 años, que es, por ejemplo, el caso que lo hace su padre, Jesus Omnisci, lo que sí que vemos es que no podemos centralizarnos, o no sería quizá la mejor de las ideas centralizar nuestras inversiones en un país o en un continente. Porque, por ejemplo, aquí en Europa, haciendo la comparación en Europa y Estados Unidos, sí que ha habido épocas, vas para atrás, en las que Europa se ha comportado, pocas épocas, ¿no? En las que Europa se ha comportado mejor que Estados Unidos, pero a lo mejor Estados Unidos, si hubiéramos invertido todo en Europa, sí que hubiéramos tenido años mejores, si hubiéramos invertido en Estados Unidos, hubiéramos tenido años mejores. Pero, por ejemplo, ahora se habla mucho, está claro, lógicamente, que la próxima potencia mundial va a ser China. Bien, lo pongo como ejemplo, esto no valga como recomendación invertir en China, no estoy diciendo esto, sino que una de las ventajas que tiene la inversión y actualmente, hace a lo mejor 20 años, era más inaccesible poder invertir en mercados que no fueran los cercanos al ámbito de vivienda de una persona. Pero actualmente, gracias al Internet y gracias a todos los accesos que tenemos, podemos invertir en todos los mercados que queremos o en casi todos. Bueno, casi todos los productos. Entonces, es una ventaja que deberíamos aprovechar, poder hacer extensible nuestra inversión a modo global. Precisamente por eso, porque no sabemos nunca qué continente o qué economía va a ser la más fuerte pasado mañana. Pero si yo tengo una diversificación a nivel global, pues lógicamente a lo mejor no obtendré tanta rentabilidad como si acierto cuál es la economía que lo va a hacer bien durante 40 años, pero si lo diversifico, pues lógicamente mis inversiones estarán más diversificadas y lógicamente tendré una estructuración de cartera con una calidad quizá superior a que si la centro en un solo continente. Repito, si invierto en un continente o en una economía concreta y lo acierto, pues lógicamente hubiera ganado más. Pero desgraciadamente, así como no tenemos una vida infinita, pues tampoco tenemos una bola de cristal para saber qué es lo que ocurre. Vale. Invertir en negocios sólidos a bajos precios, que ahora lo veremos, y evitar trampas de comportamiento. En cuanto a las trampas de comportamiento, aquí también hago yo un pequeño inciso referente a lo que comenta en el libro, viene a referirse a, imaginaros que nosotros queremos aplicar una estrategia, esta o la que queramos, bien. Tenemos que hacerlo de una manera sistemática, o es lo que en este caso se plantea, hacerlo de una manera sistemática. Por ejemplo, imaginaros que yo todos los meses destino X euros o X dólares a esa estrategia. Lo que tengo que hacer es hacerlo de manera sistemática.
abstraerme del ruido del mercado, abstraerme de que si las noticias ahora dicen lo otro y las noticias dicen lo de más allá. Por poneros un ejemplo muy claro, el año pasado con la crisis del COVID, con las caídas que hubieron en bolsa, pues lógicamente hubo mucha gente que cuando empezó a caer el mercado se asustó, cosa normal, dejó de hacer aportaciones, si hacían una aportación recurrente a su cartera, o retiró el dinero. Luego hemos visto, si coges un poquito la historia, hay un webinario también en Zona Value TV en el que hablo de crisis que han ocurrido durante la historia, pues si queréis echarle un vistacito. Si estudiamos la historia, tanto la historia como la historia económica, vemos que la historia está plagada de crisis y que después de una crisis vino una recuperación, tarde o temprano. Entonces, hay que tener esa inversión sistematizada para que, independientemente de lo que ocurra en el mercado, si nosotros la aplicamos de manera recurrente y sabiendo ya de antemano que van a ocurrir esas situaciones de caída, situaciones de recuperación, situaciones de subida, entonces, precisamente, si hacemos esa inversión sistemática, es como lo haremos correctamente. El mismo error es vender cuando está cayendo todo que comprar llevados por la euforia del mercado. Cuando empieza a subir, todo el mundo a comprar, a comprar, a comprar. Vale, pero es que a lo mejor después se viene para abajo o puede ocurrir. Entonces, precisamente por eso, esa inversión sistemática creo que es lo más acertado. Vale, y vamos ya a la estrategia. ¿Qué es lo que ¿Cuáles son los puntos que plantea la estrategia en Millennial Money? Él ofrece o plantea 5 puntos en los cuales basar esa selección de activos. El primero sería encontrar empresas que tienen prácticas que favorecen a los accionistas. Ahora veremos todos estos puntos desarrollados. Empresas que obtienen fuertes rendimientos en sus inversiones, empresas que obtienen beneficios de alta calidad, que son baratas y que tienen expectativas de mejoras a nivel de mercado. Al final, en lo que hace mucho hincapié, y esto es algo que tienen en común muchos inversores, tanto su padre como, por ejemplo, Joe Greenblatt. Joe Greenblatt, con su fórmula mágica, utiliza también una combinación de factores. ¿Pero por qué? No significa eso que un factor no funcione bien. Un factor puede funcionar fantásticamente bien, pero es que haciendo una combinación de factores, como él plantea en el libro, o, repito, pongo el caso de su padre porque lo hicimos la semana pasada, lo plantea también en su libro, una combinación de factores funciona mejor que un solo factor. Entonces, si al final lo que pretendemos es obtener o gestionar una cartera que tenga una rentabilidad que supera el mercado, pues lógicamente tendremos que hacer aquello que maximice nuestra rentabilidad. Y en el caso de la estrategia de Millennial Money, lo que nos hace es una combinación de los 5 factores que, repito, ahora explicaremos en profundidad. Son estos de aquí y vamos uno por uno. Rentabilidad para el accionista. ¿Qué se refiere con la rentabilidad para el accionista? Empresas que estén recomprando títulos, pagando dividendos y amortizando deuda. Las peores se están endeudando como locas y emitiendo más participaciones. Claro, este punto, que lo ponía también el ejemplo la semana pasada, de recomprar títulos, cuando una empresa recompra acciones en el mercado, o sea, recompra sus propias acciones, lo hace generalmente porque si ella misma es la empresa y está viendo que su modelo de negocio funciona bien y está viendo sus números, lógicamente la empresa tiene más información que la que puedo tener yo como accionista. No por nada, sino porque es la propia empresa la que se ve los números. Entonces, cuando en ese caso una empresa está recomprando sus propias acciones, es precisamente porque tiene claro o está viendo sus propios números y tiene claro que su negocio es un negocio viable. Y, lógicamente, poneros vuestro caso, cuando tenéis una acción y esa acción está funcionando bien y estáis ganando dinero con ella, lo que os planteéis no es venderla, es comprar más acciones de ella. Entonces, un indicador que a mí me parece interesante es precisamente ese, la de las empresas que están recomprando acciones. Yo puse un ejemplo la semana pasada que era Barón de Ley. Barón de Ley en España hace unos años, pues ahora 7, 8 años, empecé a ver cómo hacía esa recompra de acciones y efectivamente le ha llevado a retirarse del mercado bursátil o que retirarse del mercado bursátil comprando la mayoría de acciones. ¿Por qué? Porque en su momento salió a cotizar en bolsa por unos motivos, que era recaudar fondos o llevar la empresa a otro nivel, coger accionistas, pero cuando llega a ese punto, pues le ha resultado más interesante hacer la recompra de acciones para ser ella la máxima accionista o la única accionista o lo que sea. El pago de dividendos es lo mismo. Cuando una empresa paga dividendos, no siempre en todos los casos, ya lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar,
esos pagos que tienen los accionistas, sus dividendos, generalmente vienen dados por los beneficios de la empresa, pero no siempre. Aquí también hay que tener cuidado, porque muchas veces esos pagos o esos dividendos son una manera de atraer accionistas. Muchos accionistas, algunos de vosotros seguro, que invierten por los dividendos, que está muy bien, pero hay muchas empresas que la manera de atraer accionistas es precisamente esa paga de dividendos. Y lo pueden hacer a través de beneficios, o lo pueden hacer a través de deuda, o lo pueden hacer a través de cualquier cosa. Vale. Y amortizando su deuda. Lógicamente, una empresa que reduce su deuda es una empresa que tiene menos lastre a la hora de continuar creciendo. Por poner dos ejemplos fáciles, una empresa que tiene una deuda elevada, cuando tiene unos beneficios, si tiene beneficios, una parte de los beneficios los tiene que destinar a pagar la deuda. La deuda genera unos intereses. Claro, una empresa con una deuda alta se come una parte importante de esos beneficios. Una empresa con una deuda baja, los beneficios que tiene es una parte pequeñita la que tiene que destinar, con lo cual una empresa con dos empresas con los mismos beneficios, una empresa con una deuda alta y una empresa con una deuda baja, la empresa con deuda baja podrá llevar a cabo mayores proyectos o podrá crecer de una manera mucho más grande que la que tiene una deuda alta. Rentabilidad de la inversión. Invertir en empresas que a su vez sean buenas con las inversiones. O sea, lo que busca son empresas que en las inversiones que ella realiza son inversiones que le repercuta un beneficio a la compañía. Calidad de los beneficios, restar el flujo de caja de los beneficios y dividir la cifra resultante por la capitalización de mercado de la empresa. Ratio de precio a flujo de caja o ratio de valor de empresa a flujo de caja libre. Las empresas que presentan un ratio muy bajo son aquellas para las que el mercado tiene unas expectativas muy bajas. Y impulso durante un periodo de 6 meses. Rendimiento total de un valor durante los últimos 6 meses. Esto al final es el momentum, ¿vale? Al final lo que busca el momentum es la inercia que tiene una compañía. Cuando una compañía tiene un rendimiento total, o sea, tiene un periodo de crecimiento durante 6 meses, se estima que ese momentum durante 6 meses es una empresa que lo está haciendo bien y esa propia inercia va a hacer que la compañía continúe un buen ritmo, tanto alcista o un mal ritmo como si es bajista, ¿vale? Entonces, al final, la estrategia, digamos que es muy sencilla, ¿vale? Al final, el libro lo que comenta son diferentes maneras de aplicarlo, por qué sería conveniente aplicar esa estrategia, cuál es el inversor al que va dirigido, como he comentado, tanto inversor joven como inversor pues más avanzado, pero al final la estrategia se resume en estos 5 puntos. Aquí está el resumen. Tienen prácticas que favorecen a los accionistas, obtienen fuertes rendimientos para sus inversiones, empresas que obtienen beneficios de alta calidad, son baratas y que tienen expectativas de mejora a nivel de mercado. Aquí en el libro plantea 2 maneras de llevarlas a cabo. Yo voy a comentar una que me parece que es la más sencilla de poder aplicar, ¿vale? Pero repito, hay 2, pero yo creo que esta es la más sencilla. ¿Cuál es? Hacer una combinación de esos factores y ver aquellas empresas que cumplen esos criterios, que los cumplen todos los criterios, los 5 criterios. Claro, aquí ¿cómo lo podemos hacer? Y ahora la miraremos y os comentaré varias posibilidades. Algunas gratuitas, algunas de pago y las que más os encajen, pues genial. Pero aquí ya tenéis los ratios, ¿vale? Aquí ya tenéis los ratios que se utilizan a la hora de llevar a cabo esa estrategia, son estos 5. Y la manera que la plantea el libro de Millennial Money es precisamente buscar aquellas empresas que cumplan esos criterios. En las últimas décadas, la media de empresas que ha ido cumpliendo con esos 5 ratios a la vez no ha sido superior a 26. Con lo cual, es un universo pequeño de activos. O'Shaughnessy lo plantea de esa siguiente manera, ¿vale? Sería coger esos 5 ratios, en esos 5 factores y ver aquellas empresas que los cumplen. Aquí, repito, lo volvéis a tener. Esto, por cierto, os voy a dejar aquí mi correo, porque si os interesara, a ver si lo encuentro aquí en el chat. Si os interesara la presentación o alguna cosa de estas, pues me comentáis. O si tenéis alguna duda cuando hemos terminado el webinario, me escribís y yo os la paso, os intento resolver. Vale. ¿Cómo podemos aplicar esta estrategia? Ahora yo os comentaré esta, pero hay diferentes posibilidades. Mirad, por ejemplo, una es Finviz. Finviz. Esta es gratuita. Supongo que la conoceréis. ¿Alguien?
o algunos seguro. Aquí hay un screener. Vamos a ver las cookies. Vamos a decirle que no a todo, si puedo. No puedo decirle, pues le tendré que aceptar. Vale. Aquí hay un screener en el cual, aplicando los ratios que nos han comentado, que nos comenta el libro, podemos llevar a cabo la estrategia. Yahoo Finance sería lo mismo, en la que utilizamos lo mismo. Existe un screener y en ese screener podemos llevar a cabo la estrategia. Claro, hay que buscar los ratios, poderlos aplicar y hacer el cribado y la rotación concreta. ¿Vale? Y luego tenemos esta herramienta, Validea, que es la misma que utilicé para James O'Shaughnessy la semana pasada. Para los que la visteis, pues ya la conocéis, y para los que no visteis el webinario, pues la voy a presentar, ¿vale? Validea es una herramienta en la que lo que hace es, basándose en los libros, basándose en las estrategias, es decir, lo mismo que he hecho yo, ellos hacen una interpretación, que es la misma que os estoy comentando yo, y aplican se basan la estrategia en un libro concreto. Mirad, por aquí, por ejemplo, tenemos pues Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, por ejemplo, Peter Lynch, ¿no? Peter Lynch lo que hacen es cogen su libro One Up on Wall Street y basan la estrategia en ese libro. En el caso de Patrick O'Shaughnessy, la que vimos la semana es la de James, la de Patrick O'Shaughnessy, hacen exactamente lo mismo. Para los que lo veáis en inglés, no os preocupéis. En Google Chrome tenéis aquí un botoncito, el que no lo conozca, hacemos clic en español y ya lo tenemos en español. Vamos a ponerlo en español para el que no entienda el inglés, pues lo hacemos más fácil. Entonces, ¿qué hace? Esta estrategia basada en este mismo libro, repito, esto es la versión en castellano en la que Zona Value ha colaborado en su edición, pero aquí tenéis la foto del original en inglés. Y aquí, fijaros lo que dice. Validea utilizó la estrategia de inversor descrita en el libro Millennial Money, escrito por Patrick O'Shaughnessy, para crear nuestra cartera de Millennial Investor. Al invertirlo siempre suele ser, muchas estrategias de inversión se plantean, bueno, es exactamente lo mismo. O sea, aquí os cuenta lo mismo que os he estado explicando yo, que es la estrategia que se plantea en el libro, ¿vale? Pero lo hace de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque así como en el Yahoo Finance o en Finviz tienes que planteártelo tú, tienes que buscar los ratios, tienes que montártelo, tienes que buscar las empresas, filtrar para aquí, para allá, que es un poquito rollo, pero se puede hacer perfectamente de manera gratuita. Otra manera es, aquí ya te lo han dado, ya te lo han hecho, perdón. Aquí tú solamente tienes que seleccionar el gurú que quieras. En este caso, como hemos visto, hemos seleccionado el de Patrick O'Shaughnessy, perdón que siempre me lío. Hemos seleccionado, aquí nos viene el libro en el cual está basada la estrategia y aquí nos muestra la rentabilidad de la estrategia desde el año 2008. La rentabilidad que ha obtenido, cómo ha ido la rotación que ha hecho la cartera y el tamaño de la cartera. Esto es interesante también por lo siguiente. Mirad. Bueno, aquí tenéis la gráfica. Por cierto, esto si os interesara, la herramienta de Validea la podéis contratar por Validea perfectamente, directamente, o en Zona Value, en la parte del Marketplace, seáis socios Platinum, o seáis Gold, o seáis Silver, da igual, aquí hay un 15% de descuento con la herramienta de Validea. Por si os interesa. Y si queréis contratarla por Validea directamente, genial también. Simplemente estoy mostrándolo para que veáis. Pero si podéis ahorraros un 15% y hacer una prueba gratis de 7 días, por lo tanto. Vale, entonces, si podemos hacerle clic y aquí nos muestra las estadísticas de la cartera, ¿vale? Nos muestra la beta, la precisión, la rentabilidad del año hasta la fecha, la rentabilidad del SP en el mismo periodo y el retorno anual del SP y de la estrategia. La beta, que es algo que mucha gente me pregunta, que quizás lo menos conocido, por explicarlo de una manera sencilla, podemos entenderlo como el riesgo que tiene la cartera respecto al índice de referencia. Imaginaros que si tuviera una beta de 1, estaríamos hablando de que tiene el mismo riesgo que el SP500. Si tuviera una beta menor, pues tendría menor riesgo. En este caso, la estrategia tiene una beta de 1.04, es decir, prácticamente el mismo que el SP500, pero con una rentabilidad mayor. Vale. ¿Qué es lo que nos muestra la cartera? Como os lo decía, para mí esta herramienta es
súper chula porque es muy fácil de usar. Es decir, tú picas al gurú, le dices el gurú que quieres y aquí te planta o te plasma la cartera que tiene. Vale. Luego hace una rotación mensual o trimestral, como queramos. Aquí por defecto te viene el tamaño óptimo, que son 10 acciones, podemos seleccionar 10 o 20. El reequilibrio, es decir, la rotación, podemos hacerla mensual, trimestral, anual o fiscalmente eficiente. Y aquí nos da la rentabilidad que se habría obtenido dependiendo del tiempo que nosotros le marquemos. Vale. En este caso, aquí vemos las empresas que lo conforman ahora mismo, a fecha de hoy. Fijaros, esta empresa, o aquí lo que nos marca es cuando se hizo la última rotación, el 28 de mayo del mes pasado. Y la próxima rotación, ¿cuándo será? El 25 de junio. El 25 de junio es, nada, pasado mañana. 22, pues nada, dentro de 3 días. Claro, fijaros que también que aquí lo que nos muestra son las rotaciones, los cambios que se hicieron, las empresas que salieron y las empresas que han entrado durante este último mes. Y aquí nos muestra lo mismo, desde cuándo la empresa está en la cartera, desde el 13 del 11 del 2020 o desde el 30 del 4 del 2021, el porcentaje de reponderación que ha tenido la cartera y el retorno que ha tenido cada una de las acciones, el precio al que se abrió y el último cierre. Fijaros también que una cosa muy chula de esta cartera es que nos permite ver la cartera, o sea, la cartera que hay ahora, ¿no? Desde el 28 de mayo. Pero si yo, por ejemplo, quiero ver qué cartera estaba montada el día 26 de julio del año 2019, le puedo dar clic a la fecha en la que yo seleccione y me va a mostrar la cartera que conformaba, o sea, las acciones, pero mejor dicho, que conformaban la cartera en aquella fecha. Con lo cual, si tengo curiosidad por saber cómo se ha ido comportando la cartera en diferentes periodos, puedo ir aquí y ver cuáles son las acciones que conformarían la cartera en una fecha determinada. Vale. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene? A ver, sí, tiene un coste, pero la gran ventaja que tiene es que te lo da hecho, tanto en la parte de Patrick O'Shaughnessy, que es la que hemos comentado, como en cualquier gurú. ¿Lo podéis hacer de manera gratuita? También, perfecto. Pero una de las grandes ventajas que tiene es precisamente esa, que no tengas que hacer ningún estudio preliminar ni tengas que buscarlo. Simplemente, ¿cómo lo haríamos en el caso de esa estrategia? Bueno, pues esa estrategia, yo sé que el día 28 de mayo hizo una rotación, yo monto la cartera, replico la cartera que hay aquí, que está basada en la estrategia del libro de Millennial Money, y el próximo día 25, ¿he dicho? Correcto, 25. El próximo día 25 entro a la cartera y replico lo que hay. Si hay empresas que han salido o que tengo que quitar de mi cartera, me aparecerán aquí. ¿Que hay empresas que tengo que sustituir puestas? Me aparecerán aquí. Con lo cual, repito, es una herramienta muy sencilla de utilizar, muy fácil, en la que ya nos da el trabajo hecho. Siempre y cuando, pues lógicamente, nos encaje la estrategia. Por eso os decía anteriormente que sería recomendable, sería interesante que os leyerais el libro para que vierais o para que entendierais un poquito más el por qué, ¿no? O sea, por qué Patrick, en este caso, cree que esa estrategia es la más conveniente, quitando de los ratios que os he comentado que plasma en el libro. Pero también hace una explicación de precisamente por qué esos ratios y no otros, ¿vale? Y eso es lo que sí que sería interesante que lo leyerais y conocierais un poquito más de cuál es el trabajo y cuál es la finalidad de esto. Luego, aquí la idea también tiene una parte, me voy para atrás, en la cual, vale, porque aquí nos ha dicho las acciones, ¿no? Pero podemos ir un poquito más allá, porque si intentamos estudiar un poquito cuál es el comportamiento, tanto en la estrategia de Millennial Money como con cualquiera, podemos sacar unas pocas conclusiones también de cómo está evolucionando el mercado. Sí, y me explico. Aquí podemos ver el portfolio y podemos ver los factores en los cuales se está invirtiendo. Que esto está muy chulo para ver en qué empresas, en qué sectores, en qué industrias se está invirtiendo. Si ahora nos fijamos un poco o nos fijamos detenidamente en qué porcentaje de factores tiene esa estrategia, en cuanto a tamaño tiene un 90, es una estrategia con un 97 de value, un 51 de quality, de negative quality, un 2
y de momento un 95. Vemos que lo que predomina en esta estrategia es el factor value y el factor momentum. Pero vamos más allá, que es la exposición a los sectores y la exposición hacia la industria. Claro, aquí varía, por hacer un poco de comparación con el webinario de la semana pasada veíamos que un sector en el que estaba muy ponderado el sector financiero. En este caso no, en este caso está muy ponderado el sector servicios. Y tiene sentido también, porque fijaros, después, claro, durante esta pandemia, el sector que más ha sufrido castigo, lógicamente, es el sector servicios, el sector turismo. Ahora es un sector que tiene un potencial de crecimiento muy grande, de recuperación muy grande, perdón, de crecimiento, pero tiene un potencial de recuperación más grande que de crecimiento. Entonces, ahora mismo esa estrategia tiene un 26% en el sector servicios. En capital goods, 9,2, consumo cíclico un 4,4, en materias básicas un 1,7 y está infraponderado en tecnológicas, cosa que también tiene sentido por la situación en la que estamos. El año pasado vimos, hasta principios de ese año, cómo las tecnológicas habían sido las grandes beneficiadas, las que habían tenido un mayor crecimiento y una mayor repercusión en cuanto a las inversiones, y estamos viendo también cómo esa rotación de los activos del sector tecnológicos a otro tipo de sectores está ocurriendo, con lo cual tiene mucho sentido que ahora mismo esa exposición a los sectores sea esta en cuanto al mercado que estamos actualmente. Y en la industria, pues prácticamente lo mismo. En el sector retail tenemos un crecimiento muy grande, en el sector construcciones, en el sector el consumo también, en el sector comunicaciones tiene una exposición negativa y en el servicio el Computer Service un menos 8,2. Exactamente igual. Está dentro del sentido que tiene el mercado ahora mismo y de lo que estamos viendo. Claro, esta información puede parecer que no sea relevante, pero para mí tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque aparte de saber en las empresas, porque claro, yo tengo unos ratios, ¿no? Que es lo que comentábamos anteriormente. Yo estoy invirtiendo en empresas que cumplan esos criterios, pero también me es interesante conocer cuáles los factores, la estrategia factorial que tiene mi cartera. Si es una estrategia factorial de quality, cosa que en este caso no es, sino que es una estrategia value y momentum. Perfecto. Con lo cual, eso le puede dar más tranquilidad a diferentes inversores que tengan un sesgo más value o más momento o más quality. Aquí puedes verlo de un vistazo. Y, lógicamente, en la parte de los sectores también. Luego, básicamente, repito, aquí podéis hacer exactamente lo mismo en todas las compañías y en todos los gurús que podáis ver. ¿Vale? ¿Qué es lo que más quería comentar? Que creo que se me olvida algo. No, bueno, esta parte sí que quería darle un poquito de peso, que es la parte de, como he comentado anteriormente, de hacer la combinación de activos. Claro, esto tiene mucho que ver en cuanto a, o sea, por una parte, la rentabilidad, claro, porque el autor lo que nombra la finalidad es prácticamente la rentabilidad. Pero también en cuenta también que viene mucho dado de la volatilidad que pueda tener la cartera. Si hacemos una combinación de factores, si solamente elegimos uno, es lo mismo que comentaba anteriormente en cuanto a la inversión global. Si nosotros utilizamos un factor, un ratio en el que nos sintamos cómodos, está genial. No voy a decir yo que no lo utilicéis, ni que te hagáis una cosa ni que hagáis la otra. Pero una combinación de factores nos ayuda primeramente a la rentabilidad y luego nos ayuda también a la volatilidad. Hay, por ejemplo, si utilizáis los screens estos gratuitos, hay estrategias en las que si, por ejemplo, utilizáis, no sé, a un radio que se me viene a la cabeza, el V partido bit, única y exclusivamente, claro, es una estrategia que tiene una rentabilidad muy elevada, pero tiene una volatilidad muy elevada. Entonces, no todo se centra en la rentabilidad, porque esa volatilidad nos puede llevar dolores de cabeza sentimentalmente, es decir, no podemos aguantar a lo mejor esa volatilidad, o las recuperaciones que tiene la cartera va a hacer que a lo largo del tiempo nos cueste más llegar a un punto concreto, cosa que haciendo una combinación de factores estamos reduciendo la volatilidad de la cartera y por lo tanto estamos maximizando la rentabilidad.
No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Vale. Hola. ¿Para hacerlo desde Zona Value es posible sin tener que pagar además validez? No, esto está en el marketplace de Zona Value. El marketplace de Zona Value es, ahora os lo enseño. Voy aquí. Esperaros un momentito, quito este. Vale, desde el marketplace de Zona Value tenéis acceso de manera ventajosa a diferentes productos o a diferentes casas de inversión o a diferentes estrategias. En este caso, Validea. En Validea simplemente lo podéis contratar a través de este link. Ya vas aquí, pones tus datos, te da una prueba durante 7 días y si a los 7 días pues te encaja, pues lo contratas, pero lo contratas con Validea. Esto no es de Zona Value, no se puede hacer a través de Zona Value. Se hace a través de Validea porque es una herramienta válida, no es una herramienta de Zona Value. Pero, repito, si queréis probarlo 7 días, simplemente aquí ponéis el nombre de apellidos, la dais a enviar y os llevará a una página para que podáis, para que tengáis esa prueba de 7 días con Validea. De la misma forma que se hace en Validea. Se puede hacer en Zona Value de la misma forma que se hace en Validea. A ver, en Zona Value también, si sois miembros de Zona Value, existe una parte que es aquí está, que es la parte de herramientas, que es la parte del radar profesional. Pero al final ese radar profesional sí que tiene más funciones de lo que tiene Yahoo Finance, pero ocurre lo mismo. Es decir, tú en Yahoo Finance o en Fitbit o aquí lo podías hacer perfectamente, pero la ventaja que te da Validea es que ya lo tienes hecho, no lo tienes que hacer. Simplemente entras, replicas la cartera, si es la cartera que te encaja o del gurú que más te guste. Yo he hablado de Patrick O'Shaughnessy, pero como veis tenéis aquí a Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch. En esta sería la membresía básica y luego esto sería la membresía Pro. Pero repito, esto es una herramienta como puede ser la herramienta de Yahoo o puede ser Fitbit. Simplemente lo he comentado esto porque me parece interesante y creo que es para, más que nada para los inversores que están empezando, ¿vale? Y al final esto, más que nada, el libro, como he dicho, va dirigido en gran parte a los inversores millennials, gente que está empezando en el mundo de la inversión. Claro, yo, por ejemplo, yo o cualquiera de vosotros que tengáis experiencia con otros radares o con otros skins, sí que os podéis aclarar. Pero claro, yo me pongo en el caso de un inversor joven de 20 años o un inversor que empieza a invertir con 40 años o con 50 y no tiene una noción previa de inversión y a lo mejor el comprender y saber aplicar de una manera adecuada esos ratios o esos factores a la hora de invertir le puede resultar un poquito complicado, le puede resultar un poquito difícil. Claro, esa es la gran ventaja que da Validea, que ya te lo da hecho. O sea, te lo da mascadito, comidito y te lo deja en el plato para que lo tengas delante. Con lo cual, es un gran avance. Podemos adelantar el tiempo de la inversión. Mucha gente que conozco ha pasado tiempo estudiando, comprendiendo los factores para después a poder aplicar diferentes estrategias. Claro, eso está muy bien, pero si este libro en concreto, una de las bases es adelantemos nuestro periodo de inversión y con esta herramienta podemos, pues hago cualquiera, ¿no? Podemos adelantar ese periodo en el cual aplicar la inversión, pues chico, creo que es interesante por lo menos prestarle unos minutos para ver si nos encaja. Hola, me parece muy interesante, estoy empezando a informarme en todo este mundo. Gracias, Thais. Vale, entonces, ¿ves? Por ejemplo, perdóname que me dirija a ti, Thais, pero en este caso creo que sería a lo que yo me quería referir, ¿vale? Una persona que está empezando, que no tiene mucho conocimiento, como es normal, pero a partir de aquí tampoco digo yo que tengas que empezar a aplicar la estrategia, o sea, no es obligatorio, pero lo que sí que te permite es poder ir adentrándote, poder ir comprendiendo, poder ir reconociendo cuáles son las ideas que estos inversores, tanto este como Benjamin Graham, como Warren Buffett, ¿vale? Entender qué es lo que ellos nos quieren plasmar en sus libros, en sus documentos, en sus papers académicos y ver de qué manera poder aplicar esas estrategias. Hay gente también que utiliza Validea simplemente por el conocimiento. Luego aquí tienes diferentes podcasts que os los explican, descripción de las estrategias, de los vídeos. Es decir, tenéis mucha información. Aparte de los gurús, tenéis NTFs, estrategias NTFs, tenéis research, también para buscar factores de acciones. Yo me he centrado en la estrategia, ¿vale? Pero luego dentro de Validea la herramienta es mucho más grande y ofrece un abanico de posibilidades enorme, o sea, increíblemente grande.
Luego también tenéis la parte de blog, en la que hacen diferentes resúmenes y diferentes escritos de acuerdo con estrategias o con compañías, podcast. No sé, yo creo que sería interesante que le dierais una vueltecita. La cartera que sale la tienes que replicar tú con un broker. Sí, sí, al final, mira, imagínate, ¿no? Por poner un ejemplo, pues esta, o la de Warren Buffett o la que hemos comentado, ¿no? La de Patrick O'Shaughnessy. Imagínate que dices, vale, pues a mí me gusta esa cartera y quiero replicar esta cartera. Aquí, esa pregunta es buena porque a lo mejor yo no lo he explicado. Aquí no se trata de que tú inviertas el dinero en Validea, o sea, mandes el dinero a Validea, sino que tú imagínate que tú tienes un broker y tú decides que esa estrategia te cuadra con tu perfil, te encaja, te gusta, perfecto. Pues estas acciones son las que tú deberías, si quieres replicar la cartera, replicarlas en tu broker. ¿Eso qué significa? Aquí salen 10 acciones, pues esas 10 acciones son las que tú tendrías que comprar en tu broker. No es Validea la que hace las inversiones, sino que Validea te sirve para que tú veas la estrategia, para que tú veas los valores y para que, si quieres, repliques la cartera tal cual en tu broker. ¿Qué cantidad mínima sería adecuada para aplicar la estrategia? Capital mínimo. A ver, como todo, esto depende también no del capital mínimo, sino del capital mínimo que una persona disponga. Yo personalmente, pues una cantidad que estaría bien para invertir, para invertirla, pues a lo mejor serían 15, 20 mil euros, 10, 15, 20 mil euros. Pero claro, es como todo. Si una persona no tiene 10.000 euros y tiene 1.000, pues chico, 1.000. Pero yo creo que una cantidad que estaría bien para tener una ponderación equilibrada, repito, esto es a mi parecer, ¿eh? Luego cada uno lo que vosotros queráis. 10.000 euros o 20.000 euros porque ya puedes invertir, aunque lo interesante sería poder invertir más, pero bueno, por esa parte podríamos iniciar 1.000 euros cada una o 500, repito. Esto también tiene mucho que ver con las comisiones que os cobren el broker. No es lo mismo un broker que cobre 12 euros de compra, 12 euros de venta, que un broker que te cobre 50 centavos de dólar por compra y 50 centavos de compra o 50 centavos por operación de venta. O incluso brokers que te cobran una comisión mínima o incluso hay brokers que hay acciones que no te las cobran. Entonces, todo eso influye mucho. Claro, si a ti no te cobran comisiones, entonces sí que puedes hacer una diversificación o una inversión más pequeña, porque no tienes que recuperar las comisiones. ¿Me explico? ¿Se indica el porcentaje de cada acción? Sí, en Validea, aquí también, mirad, no sé, os voy a poner otro ejemplo, el que habíamos visto antes, ¿no? De Warren Buffett. Aquí, dentro de la cartera, te dice cuáles son las acciones o los porcentajes que tiene que tener cada compañía. Aquí, pues están equiponderados, 96, 93. Entonces, dependiendo de la estrategia que queráis aplicar o la estrategia que más os cuadre, por ejemplo, la de Millennium Money que hemos comentado, a partir de ahí sí que os plantea cuál es el porcentaje que tiene cada compañía dentro de la cartera. Nada, ha sido un placer. Como os he dejado mi correo en el chat, si tenéis alguna pregunta que os surja luego o cualquier cosa, me la podéis mandar por mail y intentaré contestar a la mayor brevedad posible. ¿Vale? Bueno, espero que os haya aportado algo, por lo menos, y que lo hayáis pasado bien. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y cuidaros.